naturalmente lo componen o se encuentran en muchísimos órganos, y los cannabinoides son esas sustancias químicas que interactúan directamente con estos receptores. And what is not well known is the fact that the hemp plant contains well over 100 cannabinoids. Y lo que estamos descubriendo es que la planta del cáñamo contiene más de 100 cannabinoides. And it was this research that began in the 1960s that really showed the chemical structure of CBD and THC and how similar they were. However, their effects on the body differed significantly. Definitivamente hay investigaciones desde la década de los 60 en donde se extrajo la estructura química del CBD y del THC y se encontró que eran moléculas similares. Sin embargo, sus efectos a nivel del cuerpo pues son muy distintos. And you'll start to hear most of the time when people are talking about cannabinoids, it's either going to be CBD or THC. But that's because they are the two most abundant cannabinoids in the cannabis plant. Y quiero que sepan que en la planta del cannabis, los cannabinoides más abundantes son el CBD y el THC. Por eso ustedes frecuentemente escuchan mucho acerca de ellos, porque son muy abundantes en la planta del cannabis. But what we'll really start to see is that when we're looking at the difference between a hemp plant and, for instance, a marijuana plant, CBD and THC have an inverse relationship. So the more CBD, the less THC. The more THC, the less CBD. Y definitivamente cuando comparamos la planta del cáñamo con la planta de la marihuana, encontramos una relación que no es digamos que opuesta. Entre más CBD tenga la planta, menos THC contiene. Y viceversa, entre más THC contenga una planta de marihuana, menos CBD contiene. Entonces, la planta del cáñamo es una planta con muchísimo CBD, muchísimo CBD. And so because the least products are derived from hemp plants, we see more CBD. Y definitivamente la planta del cáñamo, reafirmo, que tiene una gran cantidad de CBD en comparación con el THC. So on the next slide, when it comes to CBD, we know it's one of the most abundant cannabinoids. But what's so interesting about CBD is the numerous therapeutic potentials that can be seen when you're talking about supporting inner balance and overall health and wellness in the body. Y definitivamente el CBD, aunque es muy abundante en la planta del cáñamo, tiene una gran cantidad de efectos terapéuticos y definitivamente promueve un gran equilibrio interior y también un balance general en todos los sistemas del cuerpo. But because we're talking about so many different therapeutic potentials and so many different benefits, the first question I often get is, what is the safety index of CBD? Y básicamente como el CBD tiene un amplio efecto terapéutico y realmente puede apoyar muchísimo, muchísimo el organismo, muchas de las preguntas más frecuentes que yo recibo es si la molécula o el compuesto como tal es seguro consumirlo. And so when people ask me if it's safe and where I get some of my research, I always want to tell people that the World Health Organization came out with a critical review report that listed several studies and demonstrated both the efficacy and the safety of CBD. Y definitivamente la Organización Mundial de la Salud ha enumerado algunos estudios muy importantes que hablan respecto a la eficacia y a la seguridad a la hora de usar productos de CBD. And so if you go to find that critical review report, which is free and online, what you're going to see is a ton of research that they pulled from. So on the next slide, these are just a few of the current diseases that CBD is being conducted to understand. Y definitivamente cuando vemos esta gran cantidad de estudios, nos encontramos que el CBD realmente tiene un efecto muy, muy, muy importante en algunos padecimientos. Y encontramos todos estos que están listados aquí, como la diabetes, el cáncer, el lupus, trastornos motores,
adicción a la nicotina, el dolor crónico y neuropático, la osteoporosis y los trastornos convulsivos pediátricos. And so sometimes when you first hear about CBD and you hear about all this different research and you see all these different diseases that the research is being conducted with CBD to understand, some people may believe that this is snake oil because that's what it looks like. Básicamente cuando encontramos que se están haciendo tantas investigaciones con este compuesto y que está teniendo tanto efecto en estos padecimientos, realmente muchas veces nos ponemos a pensar que es algo increíble y es prácticamente un aceite sagrado. But when you start to understand how CBD interacts with the body, all of this research on all these different diseases starts to make much more sense. Y definitivamente cuando empezamos a entender cómo el CBD interactúa con el cuerpo y con estas enfermedades, todo va tornándose mucho más claro y todo tiene muchísimo más sentido. So on the next slide, what you're going to see is that CBD CBD was named because it interacts with a network of cannabinoid receptors naturally found in the body and the brain of all vertebrates. Y quiero que sepan que en todos los animales vertebrados y en los mamíferos realmente hay receptores para estos cannabinoides. Y básicamente el CBD se llama así porque interactúa con esta red de receptores que el cuerpo de los mamíferos, vertebrados, reptiles, anfibios, peces tienen. And so the cannabinoid receptors that CBD would interact with are located throughout the entire body. This includes the skin, immune cells, bone, the liver, pancreas, heart, even the GI tract. Y tenemos definitivamente receptores para cannabinoides, tanto en la piel como en el sistema inmune, en los huesos, en el tejido graso, en el hígado, en el páncreas, en el músculo esquelético, en el corazón, los vasos sanguíneos, en los riñones, en el tracto gastrointestinal. And so you can start to see that CBD is interacting with all of these cannabinoid receptors throughout the body. And that's how it can benefit so many different people in so many different ways. Y definitivamente por eso el CBD al interactuar en todos estos receptores puede causar un efecto muy positivo y beneficiar a muchísimas personas en diversas áreas de su cuerpo. Now, some of the doctors in the room might be asking themselves, why have I never heard of this before? Y muchos de los doctores en esta llamada probablemente se estén preguntando, ¿y por qué será que yo nunca había escuchado de cannabinoides, del sistema endocannabinoide, de estos receptores antes? Well, the first question I would have is, what year did you go to medical school? Y la pregunta siguiente sería, ¿en qué año usted, doctor, estudió su carrera de medicina? And the reason I ask that is on the next slide. Y la razón por la cual yo pregunto esto está en la siguiente filmina. So as big of a deal that CBD is, and as important as the endocannabinoid system is, these receptors were not discovered until 1988. Y quiero que sepan que el sistema endocannabinoide es muy importante, sus receptores también, pero solo se descubrieron hasta 1988. And so in 1988, two cannabinoid receptors were recognized in the body, CB1 and CB2. Y en 1988, dos receptores de cannabinoides fueron reconocidos oficialmente en el cuerpo, el CB1 y el receptor CB2. And these cannabinoid receptors were named because they were being studied with CBD and THC from the plant. Y quiero que sepan que todos estos cannabinoides se descubrieron porque estaban siendo estudiados con el CBD y el THC de las plantas del cannabis. And they are found in very distinct locations. So CB1 receptors are most predominant in the central nervous system, which includes the brain and the spinal cord. Y básicamente los receptores de CB1 se encuentran en el sistema nervioso central a nivel del cerebro y la médula espinal.
And CB2 receptors are most predominant in the peripheral nervous system and in the immune system. Y los receptores de CB2 se encuentran presentes en el sistema inmunológico y en el sistema nervioso periférico. And what was even more fascinating following the discovery of these receptors was the fact that there were also naturally occurring neurotransmitters that could work also on these receptors. Y definitivamente a nivel del descubrimiento del CB1 y CB2 también se encontraron nuevos neurotransmisores de origen natural que tienen efecto en esos receptores específicos. And this was the beginning of the understanding and the recognition of the endocannabinoid system. Y aquí fue como se comenzó a entender y a reconocer oficialmente el famoso sistema endocannabinoide. So on the next slide. So the endocannabinoid system is our body's primary tool for balance, and we have a goal to achieve homeostasis. Y básicamente el sistema endocannabinoide es una forma increíble, es la primera herramienta que utiliza el cuerpo para tener un balance y un bienestar general. And there are a lot of body systems. So we have the cardiovascular system and the muscular system, the immune system, but I believe that the endocannabinoid system is the primary system. Básicamente, aunque existan muchos sistemas en el cuerpo, como el nervioso, el cardiovascular, el respiratorio, el digestivo, el endocrino, yo les puedo decir que desde mi perspectiva, el sistema endocannabinoide es uno de los sistemas prioritarios. And for those of you who don't believe me yet, I'm going to dive a little farther into this so we can really start to explore how that could even be possible. Y para todos los que todavía están en esta llamada y no me crean, yo creo que vamos a ir un poco más profundo en investigación para que ustedes vean cómo yo sustento esta tesis. So the endocannabinoid system, oh, not yet. Go back one more, please. So the endocannabinoid system plays a huge part in balancing the nervous system, the cardiovascular system. It plays a part in the digestive system, endocrine, reproductive. You can see it on this slide. Básicamente en esta filmina ustedes se pueden dar cuenta de cómo el sistema endocannabinoide realmente permite que se balanceen todos los sistemas, como el reproductor, el endocrino, el digestivo, el respiratorio, y realmente eso es algo muy importante. And just by looking at the first system on this list, the nervous system, what's interesting is that the endocannabinoid system plays a part in modifying extreme mood variation, especially during times of situational stress. Y quiero contarles, por ejemplo, en el sistema nervioso, cuando estamos enfrentándonos ante estrés situacional, el sistema endocannabinoide juega un rol muy importante para regular los estados de ánimo. And the endocannabinoid system also plays a part in modifying feelings of pain, such as pain that occurs following a workout or pain that occurs from a more clinical-like situation. Y realmente también a nivel de percepción del dolor, el sistema endocannabinoide ayuda muchísimo para que el cuerpo se recupere, por ejemplo, después del ejercicio o de alguna lesión severa. And there's one behavior that seems to underlie almost every condition out there, and that has to do with sleep. Y hay un comportamiento del ser humano que realmente impacta, yo creo que toda la fisiología y todo el comportamiento del cuerpo humano. Y ese comportamiento es el sueño, el sueño. And the endocannabinoid system supports that rhythm, where it supports wake and sleep cycles, and it can also support sleep-related behaviors that include attention and wakefulness during the day, and then restful sleep at the appropriate time. Y definitivamente el sistema endocannabinoide tiene mucho que ver con todos los ciclos del sueño y también con la regulación del peso, y prácticamente le permite a toda persona tener un sueño reparador y a la vez estar durante el día más descansado, mucho más alerta, más despierto, y también cuando uno concilia el sueño, tener un sueño que realmente sustente y sea un sueño que, bueno, permita que las células se reparen y que uno tenga un descanso de verdad. So on the next slide, what I want to do is make the ECS a little
easier to understand. And it really does break down into 3 parts. Y bueno, quiero que ustedes entiendan esto de manera muy sencilla y voy a dividir la explicación acerca de lo que es el sistema endocannabinoide en partes. So the endocannabinoid system breaks down into endocannabinoid receptors, endocannabinoids, and enzymes. Y básicamente el sistema endocannabinoide se compone de receptores endocannabinoides, de endocannabinoides y de enzimas. And for the most part, you're going to hear about, when it comes to the receptors, CB1 and CB2. However, that's not really where it completely stops. Y básicamente a nivel de receptores, lo que ustedes más escucharán es acerca de los receptores CB1 o CB2, pero definitivamente hay un rango mucho más amplio de receptores. And so, Dr. Danny, I'm going to apologize for this because I don't know how well this is going to translate, but CBD is an allosteric modulator of other receptor systems. So in that, what I mean by that is it can either turn up or turn down other receptor systems as well. Sí, básicamente el CBD tiene la posibilidad de actuar en todos los receptores que existen en el cuerpo a nivel de CBD y definitivamente tiene la posibilidad de encenderlos muchísimo o de apagarlos. Es como una especie de inmunomodulador. It's like an adaptogen, right? Yes. Es como un adaptógeno. Por ejemplo, I'm just going to put an example so that everyone understands, right? So, es como un adaptógeno, por ejemplo. Básicamente, el CBD tiene la posibilidad de regular todo aquello que esté en exceso o todo aquello que esté en ausencia o básicamente en límites muy bajos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, eso es un ejemplo. Si una persona tiene presión alta, no se le recomienda que consuma sal, ¿verdad? Pero de forma natural se le dice que consuma agua de coco, por ejemplo, porque naturalmente se sabe que el agua de coco puede disminuir la presión. Entonces, básicamente, una molécula como el CBD puede entrar al cuerpo y puede neutralizar o normalizar cualquier dolencia o cualquier proceso que una persona tenga, ya sea en exceso o ya sea en deficiencia. So basically, I just told them, Mariel, that CBD is like when someone has hypertension, they just tell that person that don't consume salt, you know. But in the natural alternative side, they say you should drink coconut water because coconut water lowers blood pressure. So basically, when the CBD comes into the body, it can regulate the excess or the deficiency of something that it's missing. Yep. Basically, that's what I said. Okay. And just to kind of bring that in a circle, it's also why CBD is being looked at for use in addiction. Y por eso, por respecto a lo que Daniel dice, por eso se usa muchísimo el CBD para tratar adicciones. And so some of these other receptors, other than CB1 and CB2, include GPR55, which is a bone development, it deals with bone development. Y además de estos receptores CB1, CB2, hay un receptor que es el GPR55, que está en los huesos y ayuda a que los huesos puedan crearse o puedan establecerse. It can also change serotonin, dopamine, and GABA receptors. Y también el CBD puede actuar muchísimo a nivel de receptores de serotonina, dopamina y receptores GABA. And the one that I find most interesting is called TRPV1, but its nickname is the capsaicin receptor. Y hay un receptor muy importante, el TRPV1, que es el receptor de la capsaicina. And so if any of you guys have ever tried anything very, very spicy and your lips start to tingle, those are capsaicin receptors. So they're built to feel either change in pain or change in temperature. And CBD is known to activate those receptors as well. Básicamente el CBD tiene el potencial de activar los receptores de la capsaicina. Por ejemplo, cuando uno come cosas muy picantes, uno siente como que le tiemblan los labios. Entonces, a nivel de dolor
y a nivel de temperaturas extremas, prácticamente hay unos receptores que juegan un papel muy importante y el CBD ayuda muchísimo a regular estos receptores y a pegarse en esos receptores. And in addition to the cannabinoid receptors, what I mentioned before was that because these cannabinoid receptors were found, scientists started to realize that they were in our system for a reason. So there was probably something in our systems that would work on these cannabinoid receptors naturally. Y básicamente uno de los descubrimientos acerca de estos receptores y la razón del por qué los científicos se preguntaban por qué se encontrarán en nuestro sistema es porque realmente si están en nuestro sistema es porque pueden recibir cualquier sustancia o albergar una sustancia que se pegue a ellos. And what they found were two endocannabinoids, so cannabinoids that were naturally found in the body. One is called anandamide and the other is 2-AG. Y al descubrir el por qué teníamos estos receptores en el cuerpo en diversos órganos, también se descubrió que existen endocannabinoides a nivel interno en nuestro cuerpo, los cuales son la anandamida y el 2-AG. And much like because we make anandamide and 2-AG, the researchers also found that there were enzymes built to break down these endocannabinoids. One is known as Fa and one is MAGL. Y básicamente nosotros internamente producimos la anandamida y el 2-AG, que son endocannabinoides, y a su vez tenemos enzimas que descomponen esos endocannabinoides, como son la FA y la MAG, PAH y MAGL. And so on the next slide, the reason we're spending so much time on the endocannabinoid system is because what we're really trying to achieve is homeostasis or inner balance. So here we've depicted the parasympathetic nervous system and opposite is the sympathetic nervous system. Básicamente una de las razones por las cuales estamos hablando tanto de esto es porque necesitamos entender cómo encontrar balance interno y bienestar general. Y tenemos dos jugadores muy importantes que son el sistema nervioso parasimpático y el opuesto, que es el sistema nervioso simpático. And so for those of you who are less familiar, the parasympathetic system involves things like rest and sleep and rejuvenation and eating and things along that line. Y básicamente el sistema nervioso simpático es el que permite que tengamos descanso, podamos dormir, regenerar el cuerpo, repararlo, comer, digerir, reproducirnos y conservar. Where when we're talking about the sympathetic nervous system, most of the time we're talking about a situation that's known as fight or flight. Y básicamente el sistema nervioso simpático tiene muchísimo que ver con el sistema de lucha o huida. That's when we get stressed, right? Yeah, so evolutionarily, this is way back when we used to have to pay attention to see if there was a saber-toothed tiger out there and either freeze and get eaten or fight back. Y básicamente desde hace muchísimos años, miles de años, el sistema simpático es el que utilizamos cuando en la era cavernícola salíamos a cazar y teníamos una amenaza muy importante de algún león que nos quería comer. Entonces en ese momento estábamos muy alerta y teníamos dos opciones, o sea, luchar y huir o quedarnos paralizados, y es como para defendernos. And so next slide. So we start to see problems when our fight or flight system, when our sympathetic nervous system, when our stress system starts to outweigh everything else. Y definitivamente si ponemos esto en una balanza, el cuerpo humano empieza a tener problemas en la medida en que el sistema simpático definitivamente es mucho más fuerte y tiene mucho más incidencia que el sistema parasimpático. And what I find interesting, especially when it comes to stress and the way it can affect your body, is the fact that CBD has been researched and shown to reduce cortisol by increasing anandamide levels, and therefore reduces your body's the chemical response during stress. Y definitivamente el CBD se ha encontrado en estudios que ayuda a disminuir el cortisol y lo hace produciendo internamente mucho más anandamida
y por ende teniendo una mejor respuesta ante el estrés. And so if we go to the next slide, what I wanted to make sure we pointed out was where these cannabinoid receptors are, but also what kinds of organs have these cannabinoid receptors on them. Y básicamente quiero que ustedes sepan, o anteriormente estábamos hablando acerca de qué es lo que eran estos receptores y dónde se encontraban, y sobre todo ahorita vamos a puntualizar dónde específicamente los tenemos y en qué órganos. So for instance, I know we talked about CB2 being in the peripheral nervous system and a part of the immune system. Por ejemplo, el receptor CB2 normalmente se encuentra en el sistema nervioso periférico y en el sistema inmune. But if we look a little closer, we can see that CB2 is not only a part of the immune system, it's found on all white blood cells, T cells, B cells, and macrophages, as well as microglia and astrocytes. Y también no solo está en órganos el receptor RCB2, sino que también se encuentra en las células de defensa, las células T, las células B, los macrófagos. And so depending on what kind of physician you are or the people you work with, you can look through these slides and see that there are cannabinoid receptors in the spleen, in the brain, the lungs, the vascular system, the bones, the muscles, you name it, you're going to find the cannabinoid receptors there. Y no importa a quién tú tengas al frente o a quién le compartas el conocimiento acerca del CBD, te vas a encontrar que hay receptores de CBD en el vaso, en las amígdalas, en los huesos y prácticamente en muchísimas partes del cuerpo. So the next slide. So it's important to understand how CBD is going to affect our system. But to really understand that, we have to understand how the endocannabinoids work in our system. Es importante cómo el CBD puede impactar nuestro organismo, pero también lo más importante es realmente lograr entender cómo los endocannabinoides actúan en el cuerpo. So one of the two endocannabinoids we're going to talk about is anandamide, and its nickname is the bliss molecule. Y quiero que sepan que uno de los cannabinoides más importantes de los que vamos a hablar es la anandamida y es aquella que se conoce como la molécula de la felicidad. And so this was not discovered until 1992, and it's mostly active at the CB1 receptors. Y básicamente no se descubrió hasta 1992 y está muy activa en los receptores de CB1. And so you can kind of think of anandamide as your body's natural THC. Y básicamente la anandamida es el THC natural del cuerpo. Es una molécula que provee felicidad. And it actually does produce the feeling of bliss in the brain. Most of the time, that credit is actually given to dopamine. Y muchas veces ese sentimiento de felicidad en el cerebro se le acredita a la dopamina, pero realmente es gracias a la anandamida. And so you can actually find anandamide outside the brain. Actually, it's produced by, so like outside the brain, you can find it in chocolate. Afuera del cuerpo, tú la puedes encontrar la anandamida en el chocolate. Or you can raise your own anandamide naturally through things like meditation or yoga or running. Básicamente tú puedes aumentar endógenamente los niveles de anandamida meditando, haciendo yoga o corriendo. So I don't know how many of you are runners. I am not. If I am running from something, I am most likely going to be being chased. Sorry. Básicamente yo no suelo correr. Si me ven corriendo es porque estoy escapando de algo. But there's this thing called, or there's this phenomenon known as the runner's high. Y hay un fenómeno que le da a todas las personas que hacen maratones o corren, que es como el high después de correr. So I've been told. But apparently if you're a marathon runner, you can get very, very tired in the middle of the race and all of a sudden have this sudden burst of extra energy. Your muscles are not as sore. You are not as tired. That's the runner's high.
Y básicamente lo que pasa con los maratonistas es que pueden estar muy cansados en la mitad de la maratón y de repente sienten un boost interno de energía en donde ya no les duelen los músculos, los huesos y pueden seguir corriendo sin ningún problema. And for a very long time, it was believed that the runner's high was from endorphins. Y por mucho tiempo se creyó que ese high de los corredores o esa sensación de bienestar se debía gracias a las endorfinas que producía el correr. But it turns out most of that runner's high is coming from an increased level of anandamide. Y definitivamente mucho de ese high de los corredores viene por un aumento significativo de la anandamida, la que se pega específicamente en los receptores CB1. And so before I had mentioned that CBD helps raise the levels of anandamide. So on the next slide, we can show you how that's done. Y básicamente yo anteriormente les comenté que el CBD aumenta los niveles de anandamida y aquí les quiero mostrar cómo lo hace. And so one of the two enzymes that is naturally occurring and exists solely to break down anandamide. Y básicamente hay una enzima que existe en el cuerpo para dividir o partir la molécula de anandamida. Is actually blocked. So its action is blocked by CBD. Y básicamente hay una enzima que, por decirlo así, parte o hace que se digiera la molécula de anandamida y el CBD lo que hace es bloquear esa enzima. And so because CBD stops the activity of FA, there is more anandamide in the system. Y básicamente porque el CBD para la actividad de la FA, la enzima, básicamente por eso tenemos mucho más anandamida en el cuerpo. On the next slide, in addition to anandamide, our second naturally occurring endocannabinoid is 2-AG. Y básicamente nuestro segundo endocannabinoide endógeno es el 2-AG. And so although it doesn't get a lot of credit, there's 170 times more 2-AG in the body than anandamide. Y definitivamente, aunque no le den mucho crédito, hay 170 veces más 2-AG que anandamida en el cuerpo. And it's easy to correlate 2-AG to almost your naturally occurring CBD. Y es muy fácil relacionar el 2-AG con el CBD. And the idea here is 2-AG mostly activates CB2, and that suppresses inflammation. Y básicamente el 2-AG específicamente activa los receptores CB2. And it also can regulate communication from the gut to the brain. Y básicamente también ayuda a mejorar la comunicación del sistema digestivo con el cerebro. On the next slide, since we're talking about that communication from the gut to the brain, I want to bring up the fact that there's something out there called endocannabinoid deficiency. Y básicamente quiero decirles que hay algo que se llama la deficiencia de endocannabinoides. And this concept discusses how this decreased level of endocannabinoids really can underlie numerous therapeutic or numerous disease states. Y básicamente esto es, por decirlo así, una patología o un síndrome conocido y hay una deficiencia importante en muchas personas de endocannabinoides. Just as an example, in patients where anandamide was too low, there were studies showing increased complaints of uncomfortableness as well as increased cognitive deficit issues. Y básicamente uno tiene déficit cognitivos y uno siente una sensación de malestar general cuando tiene niveles muy bajos de anandamida. Y hay pacientes que se han encontrado con estos padecimientos y cuando los examinan tienen niveles bajísimos de anandamida. But we also want to pay attention to where our CBD is coming from and the form that it's in. Y quiero también que prestemos atención acerca de dónde viene nuestro CBD y la forma
en que lo tenemos disponible. And so on the next slide, I want to introduce another, I don't know what the word is. So kind of the concept of the entourage effect. Y también quiero realmente incluir en esta filmina otro concepto muy importante e innovador, que es el efecto séquito. And so the entourage effect was originally recognized by Dr. Mechoulam and Dr. Shabbat. Es un efecto inicialmente reconocido por dos doctores muy importantes, el Dr. Shabbat y el Dr. Mechoulam. And it's when they noticed that what were known as inactive compounds seem to increase the activity of anandamide in 2-AG. Básicamente, cuando estos compuestos interactúan entre sí, cuando varios compuestos de cannabinoides interactúan entre sí, definitivamente pueden aumentar la actividad de la anandamida y el 2-AG, que son cannabinoides internos. And they described the effect as a phenomenon where the cannabinoids and other related compounds work in a synergistic fashion. Y básicamente a nivel del efecto séquito se encontró de que estos cannabinoides y estos compuestos pueden actuar de forma sinérgica para aumentar los niveles internos de cannabinoides. And during this synergistic event, it appeared to maximize benefits as compared to the effect from individual compounds. Y básicamente a la hora de ingerir compuestos individuales versus ingerir varios cannabinoides al mismo tiempo y otras moléculas, ese efecto sinérgico es mucho más efectivo para aumentar el bienestar general. And the less scientific way to look at this is the whole is greater than the sum of the parts. Y básicamente, de una forma científica de ponerlo, la suma es mucho más importante que todas sus partes por separado. So keeping these naturally occurring compounds together is really what is going to add to the power of the product. Y definitivamente lo que hace que un producto sea muy efectivo y tenga muchos mayores beneficios es tener esta gran cantidad de compuestos y moléculas actuando sinergísticamente. And so that was a lot of information, and thank you very much, Dr. Danny, for translating that, and I will give you a heads up on those words, some of that information next time. Bueno, muchas gracias. Esto fue una gran cantidad de información súper valiosa para todos ustedes y espero que para todos sea de su agrado.